están? Espero que se encuentren bien. Para continuar nuestra serie de videos, este segundo video me voy a enfocar ya un poco más en lo que es el coronavirus, que es una pandemia que se encuentra afectándonos, ha cambiado nuestros estilos de vida. ¿Y qué es lo que debería saber? Lo primero que debería entender es que falta mucho por descubrir del virus. No sé cuánto tiempo nos tome descubrir lo que tenemos que descubrir del virus. La ciencia avanza lo más rápido posible y cada día se descubren cosas nuevas y se encuentran probando tratamientos nuevos. Entonces, ¿qué es un virus? Empecemos por ahí. Un virus es un agente infeccioso que va a atacar nuestro cuerpo produciendo enfermedad. Es una partícula mucho más pequeña que cualquier bacteria, imperceptible obviamente para nuestros ojos, y que contiene ADN o ARN, es decir, contiene material genético que le permite tener descendencia, replicarse, tener hijos, como quieran llamar. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? El virus ingresa a nuestro cuerpo y secuestra a las células. Es decir, se ingresa en la célula, deposita su material genético y empieza a reproducir muchas copias de sí mismo. En algo más simple, pone un centro de fotocopiado dentro de nuestras células, para así tener su descendencia y poder atacar a nuestro cuerpo. Un minuto. 4 menos. Nuestro cuerpo. Pero ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Obviamente no se va a quedar impávido, tiene que reaccionar y reacciona a través de la inmunidad, existiendo dos tipos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. ¿Qué es la inmunidad innata? La inmunidad innata es la primera línea de defensa, es decir, es la primera línea de ejército, los primeros que van a salir a enfrentar sin conocer aún mucho de qué es a lo que se van a enfrentar. Llevándolo a algo más simple, es como un partido de fútbol con un equipo nuevo, con un equipo que desconocemos, que no sabemos cómo juega. Es ahí donde los defensas del equipo deben arrebatarle el balón al rival y evitar que hagan el gol en nuestra portería. The opportunity is for United if he gets there. Does so, cutting the defender, putting the back Doyle. Now the rebound. Es más o menos así como funciona la inmunidad innata. Dentro de esta defensa o dentro de esta inmunidad innata, al no conocer a qué nos estamos enfrentando, se produce una respuesta abrupta, una respuesta agresiva o lo que se conoce como una respuesta inflamatoria, que produce los síntomas que más adelante veremos y que es lo que se observa dentro del COVID. Posterior, cuando nuestro cuerpo ha logrado de alguna manera avanzar o ha ganado la batalla o ganó el partido de fútbol, adquirimos lo que se conoce como inmunidad adaptativa. ¿Y qué es la inmunidad adaptativa? No es más que el estudio que logró hacer nuestro cuerpo de ese virus, nuevamente llevándolo al ejemplo del fútbol. Es enfrentarnos ya a un equipo que conocemos o en el caso de un portero que tiene que tapar un tiro penal, estudió previamente a ese delantero que va a cobrar y puede llegar a conocer que en 9 de cada 10 tiros se lanza a la izquierda. Si yo me lanzo a atajar ese balón a la izquierda, lo más probable es que evite el gol. Y esto es lo que hace la inmunidad adaptativa. Una vez que el virus vuelve a ingresar a nuestro cuerpo, ya las células saben cómo responder y evitan toda la tormenta inflamatoria, todo el malestar, todo el desarrollo de la enfermedad. Ahora, el coronavirus presenta distintos tipos de cuadros. Recordemos que en medicina cada paciente es un mundo, cada cuerpo reacciona de manera distinta, cada cuerpo tiene diferente inmunidad. Hablándolo desde el punto de vista genético, muchas veces las madres han tenido muchas enfermedades antes y su inmunidad adaptativa es muy buena y esto lo hereda en la información genética a su descendencia. Es por eso que cada paciente va a reaccionar de manera diferente y es lo que vemos hoy por hoy. El coronavirus presenta diversidad de cuadros. ¿Y cómo es que reacciona el cuerpo a estos distintos escenarios?
hay un paciente asintomático, es decir, personas que contraen el virus pero no van a desarrollar ninguna molestia, ningún malestar, incluso algunos ni siquiera van a llegar a enterarse que contrajeron el virus. Sí pueden contagiar a otras personas, pero ellos no van a tener ningún malestar, van a empezar a sentirse sanos. Luego vamos a tener lo que son los sintomáticos leves. Los sintomáticos leves, su sistema inmunitario responde de una buena forma, de una buena manera, y van a presentar malestar, van a presentar molestias, pero no son tan marcadas como los cuadros que vamos a ver más adelante. Llevándolo al tema del coronavirus, son las personas que van a tener que quedarse en su casa aislados 14 días con un tratamiento enviado por su médico que muchas veces es simplemente paracetamol, es decir, son personas que no van a llegar al hospital y que es la mayor parte de casos que se observan. Luego vamos a tener los sintomáticos moderados. En estos ya sus molestias se acentúan, ya empieza a presentarse dificultad respiratoria, fiebres de difícil control, ya requieren una hospitalización, ya requieren estar en un hospital y van a tener una vigilancia médica durante su estancia hospitalaria, en muchos casos de 14 días. ¿Qué es la diferencia del uno con el otro? Es decir, si yo soy asintomático, ¿puedo en algún momento pasar a ser sintomático leve, moderado o grave? No. Pero si soy un sintomático leve, sí puedo avanzar a ser un sintomático moderado. Y el último escenario, los sintomáticos graves, que son aquellos en los que su sistema inmune ya se observa mermado, es decir, se observa realmente vencido y ya requiere ingresar a una unidad de cuidados intensivos, requiere una vigilancia médica continua durante su estancia hospitalaria. Son aquellos que ya tienen dificultad respiratoria, desarrollan el cuadro de neumonía por COVID, mis pulmones empiezan a complicarse, probablemente voy a necesitar que me intuben, voy a necesitar un respirador. Ahora, la gran mayoría o la gran masa se mantienen los sintomáticos leves. ¿Y por qué ahora, si la gran mayoría se mantiene un sintomático leve, nos obligan a aislarnos? La obligación de aislarnos es por la responsabilidad de no contagiar a otros. Y más allá, si no deseas pensar en tu vecino, no deseas pensar en la demás población, piensa en tu familia. Yo puedo tener un COVID leve, es decir, soy un sintomático leve, pero si le contagio a mi madre, ella puede desarrollar un cuadro mucho más grave y que probablemente va a terminar en una unidad de cuidados intensivos. Es por eso que se pide el aislamiento de estos sintomáticos leves para evitar los contagios y evitar algo más importante, que es el colapso del sistema de salud. Ningún sistema de salud a nivel mundial se encuentra preparado con tantas camas de unidad de cuidados intensivos como para recibir a todos los pacientes que requieran ventiladores, y lo estamos viendo a nivel mundial. Es por eso que se pide a los sintomáticos leves mantenerse en aislamiento, y a los demás, a los que no estamos enfermos, ¿por qué nos aíslan? Para evitar que nos contagiemos. Se ha visto que el contagio es por vía respiratoria, que el virus logra mantenerse en superficies 4 días acorde al tipo de superficie, y cada día vamos descubriendo nuevas formas de contagio. De momento lo que sabemos es que lo vamos a evitar con las mascarillas, con el correcto uso y la forma adecuada, que en un siguiente video hablaremos de estos tipos de mascarillas. Ahora, ¿qué pasa si ya me contagié? O sea, si adquirí el virus. El virus va a pasar 7 días en mi cuerpo donde se va a incubar, es decir, donde se va a preparar para su ataque, donde yo no voy a presentar ningún síntoma, ninguna molestia, no voy a saber que tengo el virus durante estos 7 días. En el día número 8 hasta el día 14 empieza el desarrollo de los síntomas. La fiebre, el malestar, el dolor de cabeza, todo lo que ya vamos a ver más adelante. Se desarrolla entre el día 8 hasta el día 14, que es lo que se va a conocer como la fase aguda de la enfermedad, es decir, la tormenta inflamatoria de la que hablamos antes. En otro ejemplo más craso es lanzar la bomba atómica para tratar de controlar la enfermedad.
ahora me culparán. Y esa bomba atómica presenta todos los signos y síntomas. Del día 14 al día 21 es lo que se va a conocer como el aplanamiento o ya una fase madura de la enfermedad, donde deberían empezar a decaer los síntomas, debería empezar a sentirme mejor, donde probablemente paso de ser un sintomático moderado a un sintomático leve, o donde paso de ser un sintomático grave a un sintomático moderado. No significa que ya esté curado, pero significa que mis signos y síntomas deben empezar a ceder. Y a partir del día 28 es donde vamos a empezar a ganar ya nuestra inmunidad adaptativa, es decir, si el virus ingresa otra vez a mi cuerpo, podría defenderse, que es algo sui generis o diferente de los virus. El virus muta y está en constante cambio para poder seguir atacando. Es decir, que yo puedo haber ganado la inmunidad adaptativa y no en todos los casos, pero se empiezan a observar casos de pacientes que se podrían reinfectar con una nueva cepa o una nueva mutación del virus. No significa que yo deba alarmarme o preocuparme o como ya tuve COVID, probablemente si salgo a la calle voy a volver a contagiarme. No, no necesariamente. Hay una probabilidad baja, existe, pero no significa que pueda pasar. Ahora, los signos y síntomas que voy a presentar en el COVID pueden aparecer entre el segundo día y el día número 14 del inicio de la enfermedad. O sea, no del proceso de incubación donde estoy empezando a ganar tropas, donde está el virus dentro de mi cuerpo, sino cuando ya empieza a aparecer la enfermedad o empieza el desarrollo. ¿Y qué es lo que voy a presentar? Lo más común que se ha visto hasta ahora. Fiebre, tos seca, falta de aire o dificultad para respirar en los sintomáticos moderados y graves. Se ha descubierto últimamente que hay cepas del coronavirus que inician con problemas estomacales, dolor abdominal, náuseas, en algunos casos diarrea. Además de estos síntomas, puedo presentar cansancio de cosas mínimas, es decir, de mi cama al baño me canso, me agoto, me falta el aire. ¡No más! Voy a tener dolores a nivel muscular, como que me hubieran apaleado. Molestias y dolor en la garganta que inicia desde una molestia hasta ya la dificultad de tragar líquidos o alimentos sólidos. Últimamente se ha visto que hay personas que van a perder su olfato y el gusto. En el ejemplo de un resfriado común, pierdo el olfato porque se me tapó la nariz. En este caso, pierdo el sentido del olfato y en el sentido de mi gusto sin estar tapado la nariz. Y este ya es un indicativo de que estamos en un caso moderado o grave. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones del COVID en los sintomáticos graves? El desarrollo de una neumonía en los dos campos pulmonares, dificultando respirar y dificultando el actuar del médico. Y el escenario más trágico, que ya es la insuficiencia de varios órganos de mi cuerpo, es decir, ya mi cuerpo no pudo responder a la enfermedad, mis órganos empiezan a ceder en sus funciones y en otras palabras mi cuerpo se empieza a rendir, llevándolo al ejemplo otra vez más burdo del fútbol. Mi equipo empieza a perder 4-0, 5-0 y ya me doy por vencido. O sea, para mí el partido se ha terminado. Eso es lo que pasa en el escenario más grave del coronavirus. Ahora, ¿cómo podría yo diferenciar entre el COVID, la gripe y el resfriado común? Lastimosamente, y me parece que es algo acertado de los gobiernos, en este momento cualquier persona que tiene un malestar respiratorio debe ser considerado como coronavirus hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y qué hablamos de demostrar lo contrario? Es decir, las pruebas rápidas o ya las pruebas determinantes para definir si tengo o no tengo COVID.
Si no tengo acceso a una prueba, ¿cómo podría darme cuenta o diferenciarle? Uno de los síntomas más frecuentes es ya el que hablábamos, la tos seca. La tos seca pues, se presenta en el coronavirus y en casos de gripe común. Fiebre. Voy a presentar fiebre en el coronavirus y en el caso de una gripe común. ¿Cuál es el diferencial entre el COVID y la gripe común? Que puedo presentar diarrea y la dificultad respiratoria. El dolor muscular es mucho más acentuado que en una gripe común y el cansancio es más acentuado en el coronavirus que en la gripe común. Ahora, ¿qué es importante en cuanto a la fiebre? En cuanto a la fiebre, realmente es importante que tomemos la temperatura. No podemos creer que tengo fiebre por una sensación de alza térmica, es decir, me siento con mi cuerpo más caliente y por eso creo que tengo fiebre, porque eso puede generarme el desarrollo de una psicosis, es decir, yo empiezo a creer que tengo los signos y síntomas. ¿Qué es importante durante este tiempo de cuarentena? Es importante que realicemos un ejercicio moderado todos los días, es decir, no un ejercicio extremo, no hasta dejarnos exhaustos, ya que si llegamos a este punto de quedarme exhausto, yo mismo me encargo de dejar a mi sistema inmunitario sin capacidad de responder. Es importante mantenernos hidratados, jugos, agua, de preferencia no gaseosa, sino siempre tendiendo hacia lo natural. En las personas que tienen hábitos tóxicos, es decir, soy fumador o bebedor, es de preferencia evitar el tabaco y evitar el alcohol, ya que todos estos son inmunosupresores, es decir, yo inhibo mi sistema inmunitario y facilito la entrada de la enfermedad y el desarrollo de un cuadro grave. El tabaco altera las células respiratorias y complico de por sí mi pulmón. Altero yo todas mis células y facilito la entrada del desarrollo de un cuadro grave y probablemente un desenlace fatal, que es lo que se busca evitar. Es importante en estos momentos buscar situaciones que nos atraigan o nos guste hacer, evitando caer en angustias, en estrés crónico, ya que todo esto afecta a mi sistema inmunitario. Es decir, si yo entro en estrés, entro en ansiedad, empiezo a generar psicosis, es decir, empiezo a creer que estoy enfermo, mi sistema inmunitario se reduce, facilitando que el virus me ataque. Lo importante es que lleguemos a tener un sistema inmune regulado que nos facilite defendernos ante la enfermedad. Y ahora, lo único que sabemos realmente y 100% es que la manera de vencer el virus es quedarnos en casa, evitar el riesgo innecesario de adquirir el contagio fuera de nuestra casa. Por más que existen personas en este momento que dicen yo tuve coronavirus y no me pasó nada, probablemente pudo haber sido un sintomático leve. En redes sociales, incluso médicos que dicen que el COVID no mata, que es excesivo, que simplemente es una enfermedad de propaganda. Evitemos salir de casa. Los datos están ahí. Las muertes se han venido dando. Es un virus del que estamos conociendo. Todavía no hemos llegado a la vacuna. Existen algunos tratamientos que están en prueba y que se encuentran en lo que es riesgo-beneficio y del que hablaremos en un futuro video. Pero en este momento lo más importante para evitar la pandemia, para evitar el contagio, para poder reencontrarnos con nuestros seres queridos es quedarnos en casa. Por hoy esto no va más. Aquí termina este video y esperemos vernos en un próximo video con un nuevo tema.